Hoy vamos a estar leyendo del profeta Isaías. Así que pueden ir yendo a sus Biblias. Y vamos a estar viendo el capítulo 50 de Isaías. Isaías capítulo 50. Desde el verso 1 en adelante, si podemos, vamos a estar viendo todo ese capítulo. Isaías, conocido como profeta mayor, profetiza al pueblo del Señor 800 años antes aproximadamente al Señor Jesús. Y este capítulo en particular, lo que está escrito en este capítulo, vamos a ir viéndolo más adelante, pero es una profecía que para el pueblo en sí mismo del Señor en ese tiempo, pero profetiza Isaías 100 años antes de que suceda. Después vamos a ver un poquito más. Y la exactitud con la que profetiza Isaías lo que acontece en el pueblo 100 años más adelante. Indudablemente Dios hablando por boca del profeta. Vamos a leerlos. Isaías 50, verso 1 dice así en nombre de Jesús. Así dice el Señor, que es de la carta de repudio de su madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo les he enviado o les he vendido? Y aquí que por sus maldades son vendidos y por sus rebeliones fue repudiada su madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Dios el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Dios el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre ustedes que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de teas, anden a la luz de su fuego y de las teas que encendieron. De mi mano les vendrá esto. En dolor serán sepultados. Amén. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Dios usa a Isaías para poder profetizar al pueblo de Israel. Y esta profecía que habla Isaías al pueblo se cumple 100 años
más adelante, aproximadamente en el exilio babilónico, cuando Nabucodonosor toma al pueblo del Señor. Entonces, Dios le habla al pueblo 100 años antes de que acontezca lo que decían los versos 1 y 2, por ejemplo. Así dice el Señor: ¿qué es de la carta de repudio de su madre con la cual yo la repudié? ¿Qué es de la carta de eso? Ahora le voy a explicar bien qué es eso. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo les he vendido? Dios le está haciendo esta pregunta al pueblo porque esas dos preguntas que hace son dos maneras que las personas tenían para poder librarse de ciertas situaciones. Por ejemplo, la carta de repudio, los hombres tenían esa libertad de poder repudiar a sus esposas, libertad entre comillas, era una forma de poder divorciarse. Y la otra dice: ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo les he vendido? Los hombres tenían también oportunidad de saldar sus deudas entregando a sus hijos como parte de pago. Y Dios le está diciendo al pueblo, le está haciendo esta pregunta: ¿qué es de la carta de repudio de su madre en la cual ¿Dónde está esa carta? ¿Cuál es la carta? ¿Yo los repudié? Yo repudié a su madre hablando de toda la nación, no en términos singulares, sino de toda la nación. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo les he vendido? Como si yo soy el que les entregué y los vendí a los babilonios. Miren lo que le responde. Dios hace la pregunta, Dios le responde: y he aquí que por sus maldades son vendidos y por sus rebeliones fue repudiada su madre. Le está diciendo: yo no fui el que cometió esto. Ustedes son los que en rebeldía se alejaron de mí. Ustedes son los que en rebeldía por sus transgresiones y sus pecados terminan siendo llevados al exilio. Fueron llevados en esclavitud. Miren lo que dice el 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y es aquí que con mi reprensión, y acá está mostrando su carácter Dios, ¿no? Es aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Lo que le está diciendo al pueblo es: yo tengo tal autoridad y tal poder. ¿Ustedes creen que yo ya no tengo el poder para poder librarlos? Si yo los busqué, yo los llamé, ¿por qué nadie me responde? Cuando vine no encontré a nadie. Eso es lo que les está diciendo Dios a su pueblo. Entonces, de alguna manera comienza con esta pregunta en el verso 1, ¿no? Haciendo esa pregunta: ¿por qué creen ustedes que soy yo el que los coloco en este lugar cuando son las consecuencias de sus propias rebeliones y de sus pecados? Ese es el resultado de su forma de vivir. Yo estoy llegando y no encuentro a nadie. Yo estoy llamando y nadie responde. Es lo que les está diciendo el pueblo, Dios al pueblo. Después vamos a seguir viendo algunas cosas importantes. Esto para ponernos en contexto de lo que estaba sucediendo. Luego dice Isaías mismo: el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, como se titula hoy el mensaje. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y previo a decir esto, cuando Dios hace la pregunta de llegar y que nadie aparezca, y que llame y que nadie responde, luego que pregunta si se ha cortado su mano para redimir o su poder para librar, esa pregunta es obviamente que es una pregunta que ya tiene una respuesta lógica, y es: no se te cortó tu poder ni tampoco tu mano para salvar. Seguís siendo Dios y no va a cambiar nunca. Eso es lo que el pueblo ya sabía. O sea, estaba escuchando esa pregunta y ya sabe esa respuesta. No está la respuesta está en sí misma en la pregunta. Ahora, esa pregunta que tiene en sí misma su respuesta de que Dios sigue siendo justo y misericordioso, el pueblo no lo estaba aprovechando, no lo estaba abrazando, no lo estaba entendiendo. Y de alguna manera creo que Dios lo primero que está colocando es también de alguna manera
humilde, de colocarse primero él delante haciendo el pueblo. ¿Ustedes creen que soy yo el que estoy haciendo esta carta de repudio? ¿Ustedes creen que soy yo que los estoy vendiendo? No, no soy yo. O sea, ustedes están ahí donde están por sus consecuencias, por las consecuencias de su pecado. Y después pone delante del pueblo su carácter, ¿no? Justo y misericordioso. Mi poder no se acortó, mi mano no se ha cortado para redimir, mi poder no decayó mi poder para librar. Y ahí aparece Isaías en primera persona. El Señor me dio lengua de sabios, y ahora vamos a explicar esto, para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor me dio lengua de sabios el Señor me dio lengua el Señor me dio retórica, me dio capacidad de hablar, me dio el arte de poder hablarles. Pero no de repente como un motivador o como un coach o lo que quieras poner en el día de hoy, ¿no? Para tenerlo un poquito más presente ahora, sino lengua de sabios. O sea, no me dio la capacidad de hablar en público para que las personas escuchen y sean vacías mis palabras, entretengan o nos emocionen por un momento. Isaías decía, a mí no me dio una lengua para entretener como un bufón al pueblo, sino que me dio una lengua de sabios, el arte de poder hablar de manera sabia las palabras de Dios. La sabiduría de Dios es la que transforma, es la que cambia, es la que nos puede transformar, es la que nos puede enseñar a caminar, es la que nos puede enseñar a poder ser advertidos, es la que nos va a iluminar al caminar. Isaías tenía claro que no tenía una capacidad de hablar solamente palabras vacías, sino lo que hablaba era sabiduría de Dios. Entonces se dice, Dios el Señor me dio lengua de sabios. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin de la sabiduría que Dios le había dado a Isaías? Para hablar, dice, para saber hablar palabras, ¿a quién? Al cansado. Palabras al cansado. Si bien le está hablando al pueblo, ¿no? A todo el pueblo de Dios, o a toda la nación, o a todo el pueblo en ese momento de Israel, las palabras estaban llegando a los que estaban realmente cansados. Al cansado. Palabras al cansado. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahora vamos a volver a eso, porque lo que está diciendo Isaías es que él tenía una relación tan cercana con Dios, que la forma en la que se relacionaba con Dios era tan cercana, tan estrecha, que él no solamente tenía la capacidad que le había dado Dios de hablar palabras, ¿no?, de sabiduría a las personas, para aquellos cansados, sino que también tenía la capacidad de oír a Dios mañana tras mañana. Para oír, dice, para que mi oído, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea que el sabio no es el que sabe solamente manejar los tiempos. Voy a empezar del final para atrás, ¿no? Del final del versículo para el principio. El sabio de Isaías no se está presentando como aquel que solamente sabe hablar retóricamente, que tiene la capacidad de impactar con su forma de ser y con su forma de hablar y con el mensaje que envía, sino el que tiene capacidad de oír. Y específicamente acá dice oír a Dios. Entonces está diciendo, yo quiero levantarme cada mañana, me levanto cada mañana y tengo la capacidad de poder oír a Dios como los sabios. Ni siquiera diciendo soy un sabio, sino como los sabios. Y cuando habla, como les compartía, de palabras de sabiduría, lengua de sabios, me dio lengua de sabios, hay una forma de repente de poder ejercitar ese tipo de arte, ¿no? De poder hablar en público. Por lo menos son 3 cosas que van impregnadas en sí mismas, aunque a veces puede ser una carente de la otra, pero bíblicamente tienen el mismo sustento, porque van hacia una misma dirección, que es darle la gloria a Dios. Y son 3 cosas que, si se la guardan, y sobre todo aquellos que les gusta hablar de Cristo dentro o fuera de la congregación, los que le toca hablar del Señor, es algo que pueden orar para poder seguir perfeccionando, y podemos orar para seguir perfeccionándonos en Dios. Y es que lo principal de todo, el mensaje, el logos, es la expresión de Dios.
el mensaje, ¿no? Isaías hablaba directamente, como dice más atrás, ¿no? Se expresaba de esa manera, los oráculos de Dios, las verdades de Dios. Tenía claro el mensaje y hablaba con claridad el mensaje. Tenía un hilo conductor, sabía qué estaba expresando, entendía claramente lo que estaba hablando. Luego, otra cosa que acompaña al mensaje, hoy se lo compartí a una persona y me estaba acordando ahora, capaz que lo pongo de ejemplo porque es sencillo de entender. Lo que acompaña al mensaje no es solamente lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Van a haber expresiones como voz que clama en el desierto, voz en cuello, ¿no? Manifestaciones visibles de que el mensaje que se estaba hablando en ese momento era de urgencia. Te lo podría poner un ejemplo más sencillo. Yo te puedo decir, cuidado, te vas a caer. Y mi mensaje, el logos, complementa mi forma de expresarlo con todo mi ser, mi mirada, mis brazos, mi expresión. Está hablando lo mismo mi cuerpo que el mensaje. Y estoy haciendo que lo que yo estoy representando tenga consistencia con lo que estoy diciendo. Podría decir, cuidado, te vas a caer. No hay una urgencia, no tiene consistencia de lo que digo con lo que expreso. Hoy lo expresaba una persona de otra manera, es como cuando de repente vos le decís a tu esposa, te amo. No, o sea, no le está, el logos, el mensaje está ahí, pero no llega más que ahí, porque no hay una expresión total. Y después lo otro que tiene que acompañar el mensaje, que también la palabra le habla, el apóstol Pablo dice que él hablaba con sabiduría y con poder de Dios, es justamente que la palabra que estás expresando tiene que ir acompañada de llenura del Espíritu Santo, porque tiene que llegar a el otro y atravesar, partir por completo sus emociones, porque llega la palabra de Dios hasta lo más profundo de su ser. Entonces, son tres cosas que tienen unanimidad, se complementan. La forma en la que comparto, pero antes que la forma, yo puedo tener una gran retórica y muevo las manos para todos lados y me muevo para un lado y para otro y expreso y gesticulo y no estoy diciendo nada, como una cantidad de personas que saben hablar en público. Pero el mensaje de Dios tiene que ser directo. Pero antes de hablarlo, lo tengo que estar viviendo, porque si yo no lo vivo y el que me está escuchando dice, yo te entiendo todo lo que vos me estás diciendo, pero no lo veo en vos. Y no es muy difícil de poder ver que un mensaje no es creíble, sino, lamentablemente, no lo digo gracias a Dios, lamentablemente, podés ir a cualquier campaña política y el 90% de las personas que se van a parar ahí no son vocacionales. Y vas a escuchar a una persona con una buena retórica, con palabras vacías, con grandes gesticulaciones, pero que no convence, que no te llega a transformar en absolutamente nada. Entonces, Isaías tenía bien claro que no era una persona que se paraba voz en cuello a hablarle al pueblo para llenarlo de palabras bonitas o vacías o para hacerles perder el tiempo, sino que era lengua de sabios. Dios le había dado su sabiduría para transmitir al pueblo, para que el pueblo sea transformado y sea advertido. De tal manera que cuando leo Isaías y veo la forma en la que él se para delante del pueblo, es una manera en la que a mí me encantaría poder ser e imitar, porque tenía claro qué había venido de parte de Dios para él y para con el pueblo. Pero hay una demanda que están después del punto y coma. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Sin relación con Dios, Isaías no iba a poder tener esa capacidad de hablarle al pueblo y de advertirle al pueblo. Luego sigue. Dice, Dios el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Me abrió el oído y yo no fui rebelde y no me volví hacia atrás. ¿Por qué? Porque como tenemos a otros como un Jonás, como muchos conocen, que escuchó la voluntad de Dios y salió disparado hacia otro lado, Isaías tenía esa oportunidad también. Pero no fue rebelde, él entendió el mensaje, entendió lo que tenía que transmitir y respondió con autoridad. No se volvió atrás. Ahora, eso requiere de dos cosas. Abrir el oído y estar atento a la voz de Dios. Disciplina y sensibilidad espiritual. Sin disciplina es imposible.
si yo no tengo la capacidad de llegar a Dios de manera disciplinada, no tengo la sensibilidad de poder estar delante de su palabra, es imposible que yo pueda oír la voluntad de Dios para mi vida. Isaías lo tenía muy bien claro. Por eso pudo decir claramente, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Estoy donde estoy, hablando lo que estoy hablando, y miren cómo sigue, porque esas son las consecuencias de hacer la voluntad de Dios. El mensaje anterior que escuchamos habló sobre entender que el sufrimiento es cuestión de gozo para el cristiano, y no se escapa de lo que vamos a ver hoy tampoco. Miren lo que dice después. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea que fue maltratado de todas las maneras habidas y por haber por hacer la voluntad de Dios. Y no se escondió. Porque Dios el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro en un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Hablando de manera criolla o coloquial, no se achicaba con nada Isaías. Y aquí que Dios el Señor me ayudará. ¿Quién hay quien me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay de ustedes que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Dios y apóyese en su Dios. Del 6 al 9, Isaías presenta los padecimientos que le tocaron vivir por causa de hacer la voluntad de Dios. El destrato, el desprecio que le tocó pasar por pararse como vocero de Dios. Ahora, después lo vamos a ver un poquito más en un contexto más teológico, pero luego llama a las personas a que se vuelvan a Dios, los que andan en tinieblas, porque los que no van a ir a Dios van a terminar viendo la mano de Dios y en dolor serán sepultados. Creo que es bien claro Dios para con el pueblo de Israel en ese momento. El pueblo todavía no estaba en el exilio. Esto es una advertencia de Dios para el pueblo. Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces quizá el Señor a nosotros nos advierte con tiempo de las cosas que nos puedan suceder si tenemos la actitud incorrecta frente a su voluntad? Después las cuestiones llegan, las cosas se ven, y no tenemos manera de decir, no, es que no me entendés. Es que si en realidad lo ves de esta manera, no, Dios les está diciendo, yo no los entregué a esto, yo no fui el que cometió esto, son ustedes los que se desprendieron de mí, son ustedes los que cometieron el agravio, son ustedes los que se rebelaron contra mí, ustedes están ahí por causa de sus pecados. Yo los fui a buscar y nadie me respondía. Pero fíjense, yo veo esto y acá lo estamos viendo en el contexto que estaba sucediendo, ¿no? Ahora podemos ver el carácter de Dios, justo, misericordioso, sabio. Y al final, entre todo esto, Isaías sufriendo y diciéndole, Dios les dice que si están en oscuridad se acerquen a Él. A sus propios maltratadores. No es muy diferente a lo que sucede 800 años luego con nuestro Señor Jesús. Por eso le decía que lo interesante de este capítulo es que Isaías le profetiza al pueblo, sí, al pueblo de Israel. 100 años después tienen las consecuencias y son llevados en cautiverio, exiliados. Pero a su vez, al ver este texto a través del Evangelio, que ya tenemos el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, vemos que en realidad la vida de Isaías era una prefigura de Cristo. O sea, su misma vida era una profecía del Mesías que había de venir. ¿Por qué? Bueno, dio su cuerpo a los heridores, sus mejillas mesaban la barba, no escondió su rostro de injurias ni disputos, y eso lo vemos en el Señor claramente cuando fue azotado, vituperado, etc.
Su confianza en Cristo la tuvo siempre en el Padre y vino a hacer la voluntad del Padre y sabía que no iba a ser avergonzado. De hecho, fue a la cruz y murió por nosotros, pero fue levantado por el Espíritu Santo, o sea que no fue avergonzado. Y entendiendo que la figura de Isaías era una vida proféticamente que apuntaba a nuestro Señor Jesús, y pensando que eso sucedió por vos y por mí, por tu vida y por mi vida. Cristo padeció todas estas cosas por vos y por mí. Me gusta mucho, por ejemplo, los que están estudiando Romanos y Corintios, cuando Pablo les trata de explicar de que todo lo que vieron nuestros antepasados, todo, por decirlo hoy, ¿no? El Antiguo Testamento que tenés es para tu enseñanza, para que no tengas el mismo tipo de corazón que tuvieron tus antepasados. O sea, vos vas a aprender de todo lo que se hizo mal para que no vivas de la misma manera. Así nos relacionamos en el Antiguo Testamento, mirándolo a través del lente de Cristo. Y cuando nos paramos desde este lugar, después de la cruz, viéndolo con los ojos de hoy, mirando el texto a través de la cruz de Cristo, quiero que pensemos algunas cosas interesantes de esto. Porque los primeros dos versos, ya lo dije, y creo que es necesario entenderlo. Dios no dejó al pueblo en ningún momento. Fueron ellos que quisieron soltarle la mano y hacer lo que ellos querían. Y terminaron en cautiverio, exiliados. Fueron esclavizados, maltratados, torturados, asesinados, puestos en servidumbre, esclavos. A veces podemos estar hoy incluso creyendo que nosotros no somos ese tipo de personas que podemos terminar así. Hoy compartía con un hermano de otra congregación que iba a una congregación donde estaba por primera vez. Esa congregación ya no existe. Entonces reflexionaba sobre esto. Que yo hoy esté acá o que vos estés ahí hoy no garantiza de que mañana seas uno de ellos que salió a hacer lo que creyó mejor y terminó lejos de la voluntad de Dios. Y como así Isaías estaba diciendo 100 años antes lo que iban a tener como consecuencia, de esa manera entiendo que el Espíritu Santo nos permite compartir un texto de este calibre para que vos digas, hey, Dios nos está advirtiendo a que si seguimos o comenzamos a caminar de una manera egocéntrica o soberbia o individualista en muchos de nuestros razonamientos, vamos a terminar lejos de la voluntad de Dios. Y Dios nos está advirtiendo de que miren que yo no me estoy alejando de ustedes, ustedes se están alejando de mí. Ustedes se alejan de mí. Pero, claro, es fuerte. Yo creo que si Isaías estaba diciendo esto, terminó siendo maltratado, destratado, les está diciendo, mira lo que dice Dios, ¿por qué cuando vine no haya nadie? Vamos a poner en alguna ilustración más sencilla, es como, piensen que Dios viene de manera física, como vino caminando a nuestra tierra en Jesucristo, pero piensen hoy que Dios quiere caminar contigo y vos no estás. O te llama y no respondés absolutamente nada. Ignorás por completo la voz de Dios. Y les está diciendo eso, yo no me alejé, ustedes se alejaron de manera que yo vine y no hallé a nadie. Y los llamé y nadie respondió. ¿Por qué si yo los llamo no responden? Si vengo no están. Como si hoy, por ejemplo, nuestra cita con el Señor fuese hoy y justamente el Señor venía a nosotros hoy, pero nadie tenía intenciones de llegar. O estando acá presente, podemos estar muy afuera de este lugar y mucho más lejos de su palabra. Y sería lo mismo también. Y trata de hacerles recordar el carácter, porque yo creo que también empezamos a alejarnos cuando no es que muchos no conozcan el carácter de Dios, yo creo que empezamos a descreer del carácter de Dios cuando no opera de la manera que esperamos. Entonces, Dios le dice al pueblo en ese momento,
¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? O sea, yo ya no soy justo. No hay en mí poder para salvar. Yo ya no soy misericordioso. Para ustedes yo ya no soy justo y yo ya no soy misericordioso. ¿Por qué? Porque claro, yo quiero vivir de cierta forma y no está calzando con la realidad que vos me estás llamando a vivir. Entonces para mí ya no tenés el poder, pero aunque yo no lo estoy diciendo así, actúo así y demuestro con mi vida qué es lo que estoy creyendo. Ya no creo en lo que vos podés ser ni en lo que podés hacer. Y pensando un poco en el carácter de Isaías, formado por Dios, ¿no? En ese arte de hablar las palabras con sabiduría, la lengua de sabios, totalmente es la antípoda, ¿no?, a la lengua de los necios. Pero el fin de tener esa sabiduría era para hablar palabras al cansado. La intención era, ¿para qué al cansado? Porque tenía intenciones que el cansado quede más cansado. No, la intención era justamente levantar al cansado. No terminarlo de derribar, levantar al cansado. Es decir, la forma en la que Isaías estaba hablando al pueblo, aunque era realmente dura, la intención era levantar al cansado y no terminarlo de derribar. Si tenía que caiga por su soberbia o por su ego, pero si estaba cansado, tirado, derribado, espiritualmente, anímicamente, por las situaciones que le acontecían, por la forma en la que estaban llevando a tratar de vivir la vida, las palabras de Isaías eran para levantar al caído, darle fuerzas al cansado. Despertará, después se pone en primera persona, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y incluso si vemos esto como una prefigura de Cristo, para poder lograr oír como un sabio, tenemos que tener esa disciplina de tener esa capacidad de levantarnos, ¿no?, de estar, esa disciplina, esa sensibilidad. Pero hay alguien que también habla palabras al cansado, y es Jesús, por excelencia. Y el pasaje es archimega conocido para cualquier cristiano, Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les daré descanso. O sea, el carácter de Dios no cambia porque Jesús es Dios. Y habló lo mismo que le habló a Isaías para que le hablara al pueblo. Yo les traigo palabras para que ustedes en mí encuentren descanso. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? En Dios está el descanso y la respuesta para encontrar descanso es hacer la voluntad de Dios. A veces no nos gusta, a veces duele, pero es así, esa es la voluntad de Dios. Y Dios quiere darnos ese descanso y el descanso está en Cristo. Hay otra de las cosas que no leímos un poquito nomás del final, el verso 10 y el 11. Dice, ¿qué hay entre ustedes que teme a Dios? ¿Hay alguno entre ustedes que tiene temor del Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Fíjense lo que dice, apóyese en su Dios. Pero dice, el que anda, que dice, en tinieblas y carece de luz. Sí, pero apóyense en su Dios. Si es su Dios, ¿cómo va a andar en tinieblas? Bueno, todos los que están sin dirección, los que están pasando por momentos de tormenta, por momentos de tinieblas, por momentos de confusión, todos los que no saben qué tomar, qué decisión tomar, hacia dónde ir, cómo caminar, cómo seguir, esas personas están caminando en tinieblas, en momentos de oscuridad, porque no están viendo claramente. Y atento, que esto es algo muy importante, porque cuando dice, confíen en el nombre de Dios y apóyense en su Dios, apóyense en su Dios, así como una persona ciega se apoya en el hombro de otro para poder ser guiado. Así es como vos y yo tenemos que andar en los momentos de mayor incertidumbre y mayor tiniebla. Apóyese en su Dios. A ver, la fe no consiste en entender el proceso por el que estoy caminando ni por el que estoy yendo, sino confiar en el que me guía. Yo tengo que confiar en el que me está guiando.
Yo no entiendo, no veo claramente, no tengo la capacidad, Dios no me está dando, no veo, pero confío en lo que está escrito y yo me voy a mantener en lo que está escrito. Mi posición, mi forma de vivir va a ser acorde a lo que está escrito, me voy a mantener como está escrito. Porque más allá que toda la situación quizá me incite a vivir como a mí me parece, la escritura es la verdad. Aunque yo sienta que es blanco y que tiene que ser incandescente, pero vos me estás diciendo que no es nada blanco ni incandescente y es negro y tiene olor a muerte, yo voy a creer que aunque vea algo que es un plato deleitoso, voy a creer que eso está podrido porque vos me decís que está podrido. Entonces mi intuición, mi forma de entenderlo, mi forma de sentirlo, si estoy caminando en un momento de incertidumbre, está siendo colapsada por mis pensamientos, por mis propios deleites, por mis pasiones desordenadas, y me hacen creer que es una verdad lo que no es una verdad. Entonces, si estás en tinieblas, si estás en un momento de incertidumbre, si estás en un momento de confusión, si no sabes qué decisiones tomar, Dios está diciendo, tenés que apoyarte en mi palabra, porque yo soy el que te va a guiar y te saca de las tinieblas a la luz admirable. Y independientemente que los que están muertos espiritualmente salen a luz porque Cristo los alcanza y los salva, el cristiano que ha nacido de nuevo tiende lamentablemente a tener esos momentos de rebelión y meterse a caminar en las tinieblas como si fuese un experto que puede manejar las situaciones aunque no vea nada. Y termina enredado en situaciones que no convienen. Entonces la advertencia de Isaías para el pueblo, que era la de Dios, no sigan viviendo así porque van a terminar esclavos del pecado. Siguieron así, 100 años después terminaron esclavos del pecado. Pero así todo, las palabras de misericordia de Dios están allí y de gracia. Pueden volver a mí. Apóyense en mí. Están en tinieblas. Apóyense en mí. Fíjate que lo que está diciendo Isaías al pueblo, que después acontece, es para que cuando entren a estar en esclavitud, en medio de la esclavitud, sirviendo a la esclavitud, viviendo bajo normas de esclavitud, confíen aún más, en medio de todo ese momento, en el Dios que los está llamando a arrepentirse. Y Él los iba a sacar. Y vos decís, pero yo no tengo acá no veo ningún tipo de posibilidad de que mi situación cambie, que mi vida cambie, que mis pensamientos cambien, que mis sentimientos cambien. Bueno, justamente, porque te estás apoyando en vos mismo ahí. Pero si te apoyás en Dios, vas a ver la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, obrar a favor de tu vida, no porque tiene ganas Dios de hacerte bien, porque te va a prometer una gran vida, sino porque Él tiene que cumplir su propósito para su gloria. Y si Él te está llamando a la luz, te está diciendo, yo soy el que te saco a la luz, apoyate en mí, confía en mí, no es dentro de tus parámetros, en la forma en la que a vos te parece, dentro de tus tiempos, sino de la manera que Dios establece. Y la fidelidad de Dios se manifiesta sabiendo que terminamos dando gloria a Dios con nuestra vida. El pueblo de Dios iba a ser restaurado, sí. Salieron de allí de la esclavitud, sí. Fue restaurado, sí. Todo lo que les habló Dios aconteció de esa manera. Dios nunca se alejó del pueblo. El pueblo todo el tiempo se alejó de Él. Y nosotros creo que entramos hoy escuchaba un buen testimonio también, diciéndome un comparativo entre lo que sucedía con su vida y veía la vida de otras personas, ¿no? Como con problemas, ¿no? Y situaciones mucho más difíciles, y podían ver cómo su situación quedaba tan chiquita frente a situaciones ajenas. Pero decía, Paila, y ver la persona en su fidelidad a Dios, y verme yo con situaciones tan chiquitas y decir, yo no puedo estar enredado en esto, me alienta a saber que puedo salir adelante y que lo mío ya no es nada en comparación al otro. Y si el otro puede vivir dando gloria a Dios y vivir una vida recta y vivir una vida en santidad y apartarse del mal y buscar la paz y seguirla y estar lleno de santidad y vivir una vida de gozo, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo si también tengo al mismo Dios de mi lado? Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Y la parte que a mí me pasa así, quizás a vos te pasa diferente. Siempre me gusta escuchar a Dios y tratar de escuchar más de lo mismo, ¿no? Es como interminable. Podés hablar de un tema y seguís hablando del tema y Dios sigue profundizando más y más. Y cuando escuchaba la prédica pasada, escuchaba también ayer cuando nos juntamos cuando el pastor Pablo estuvo compartiendo sobre el hombre de valor para Dios.
y leyendo Isaías, veía como el padecer injusticia es lo justo para el Hijo de Dios. Hoy compartía un testimonio con un hermano que me escribió también en una situación que necesitaba una respuesta porque estaba siendo injustamente tratada en una situación. Yo le decía, pero es lo que te toca por ser cristiano, está bien. Pero es injusto que esté pasando esto. Claramente es injusto. Pero es lo que te da la identidad que sos un hijo de Dios también, porque si no, no te estaría pasando. Ahora, ¿vos tenés la garantía que vos estás viviendo una vida ordenada delante de Dios? Sí. ¿Vos creés que todo lo que está aconteciendo vos estás parado delante de Dios, ordenado delante del Señor? Sí. Bueno, esa injusticia, bienvenida sea, porque forja tu carácter a la imagen de Cristo. De hecho, en mi familia pasó un momento, una situación que se la compartía a este hermano, en la cual una persona, saben que los temas familiares muchas veces son problemas y problemas, ¿no? Había una persona que tenía varias propiedades y falleció, entonces aparecieron todos los que nunca aparecían a tratar de acaparar todas esas situaciones. Y una sola de las personas que tendría el derecho legal de tomar la decisión de abrazar esa situación, dijo, háganme firmar lo que yo tenga que firmar para desprenderme de todo esto, porque para mí lo material no puede quitarme mi relación personal con ninguno de ustedes. O sea, ¿qué le está diciendo? Yo no quiero meterme en todo este embrollo de tira y aflojes, injusticias y puñales y traiciones por un pedazo de tierra si eso va a terminar dividiendo a los que amo. Un tema similar hoy me compartía esta persona que me estaba compartiendo bastante afligida y le dije justamente este ejemplo que pasó en mi familia. Entonces, a paz nos llamó el Señor. Y mi vida terrenal, las cosas materiales no me pueden condicionar jamás frente a mi relación personal con el prójimo. No puedo cambiar mi relación con otro por las cosas que son temporales acá. O sea, Cristo me llamó a amar al prójimo. Entonces no puedo pelearme, vamos a decir, capaz que te está pasando esto y sería, wow, Dios, tremendo, yo no tengo ni idea, pero quiero decir, no podemos terminar una relación por temas materiales, temas naturales que se quedan en esta tierra, en este plano, que no te llevan a ningún lado. De hecho, nosotros, injustamente, esta persona que me hablaba hoy dice, injustamente pierdo mi derecho legal, pero gano en que yo no estoy llamado a entrar en pleitos, ni en discusiones interminables, ni en distanciamientos por la codicia. Me dijo, tengo mi familia, tengo mi sustento, tengo mi hogar, mis hijos no necesitan nada de eso, la voluntad de Dios es hacer eso. Desprenderse de algo legal que creemos legítimo por el bien común, eso es morir a uno mismo. Porque por donde lo mire, estoy perdiendo. Pero gano espiritualmente, porque mi conciencia no va a estar solamente tranquila, va a estar limpia. Entonces, ¿voy a sufrir? Y sí, ¿cómo no vas a sufrir? Porque las cosas que vos creés que son legítimas y te corresponden por derecho y no te suceden, te vas a enojar, vas a sufrir. Sos una persona naturalmente de carne y hueso. Pero Dios nos llama a morir a uno. Y implica muchísimo más la palabra morir a uno. Pero es importante que podamos entender que nosotros en el día a día, constantemente nuestro corazón está siendo probado a ver si servimos o no servimos de manera correcta al Dios que decimos creer. Y que hay situaciones en las que nosotros vamos a ver la situación y vamos a decir, esto me corresponde. Esto está bien. Pero si sos un hijo de Dios y te estás relacionando de cerca con Él, vas a darte cuenta que no es lo correcto. Y que tenemos que saber decir, yo busco los tesoros en el cielo, no acá. Acá no, en el cielo, acá no. Mirá,
El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Todos los que están cansados y todos los que están trabajados no tienen la capacidad por sí mismos de hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios requiere esforzarse y ser valientes y ser radicales. Y una persona cansada y una persona que está totalmente agotada y una persona que carece de luz no lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Confiando en Dios, porque es su fortaleza. Entonces, Dios nos permite llegar a esas instancias por nuestra naturaleza caída de no tengo más fuerzas, ya no puedo más, ya estoy, hasta acá llegué, no sé qué hacer, justamente lo que tiene que pasar, Dios estaría mirándonos diciendo, justamente te está costando tanto porque vos vivís siempre de la misma manera, no cambiás tu forma de vivir, entonces tenés el mismo resultado siempre, y Dios está llevándote hasta ahí para que en un momento digas, basta, no puedo más, ahora sí. Pero mientras sigas buscándolo hacer a tu manera, vas a seguir dándote tropiezo contra tropiezo, vas a seguir cayendo, vas a seguir tropezando, vas a seguir pegando, porque estás andando en tinieblas, careciendo de luz, no sabes cómo seguir, porque no conoces al Dios de la manera que Dios espera que lo conozcas. Y no estás aplicando las verdades de Dios. ¿Por qué? Bueno, podemos tener un sinfín de motivos. Falta de disciplina espiritual, falta de sensibilidad espiritual, falta de sabiduría espiritual, falta de conocimiento del Dios que estás viviendo. No conozco a Dios en primera instancia. Nunca me arrepentí de mis pecados. Sigo practicando el pecado aunque digo creer en Jesús. De esas cosas vamos a ver millones, vamos a tener miles y nosotros mismos vamos a ser probados muchísimas veces. Digo vivir, digo creer, digo servir pero desde adentro de mi corazón y mi mente muchas veces lo estoy negando. Ahora, ¿hay gracia de Dios? Sí, claro que hay gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por nosotros, nos enseñó cómo vivir, nos dio el Espíritu Santo y nos llama a que confiemos en Él, que Él es el que nos guía. Eso es lo mejor. Creo que para el orgullo lo peor, que te digan, yo te llevo, tranquilo, quédate en que yo te llevo. No, como, yo te llevo, yo te guío. Pero tenés que aceptar mis reglas. Se vive de esta manera y vas a tener este resultado. No es como vos querés. ¿No? Y yo creo que cualquier persona que está cansada y le viene a decir, mira, te voy a dar ánimo y te voy a sacar la sed, te voy a saciar el hambre, va a aceptar las reglas que sean con tal de ser saciado. Entonces cuando llegamos a Dios pasa eso, cuando Cristo viene por nosotros es, yo no puedo más, estoy muerto. Y vino a saciarme, vino a alimentarme, vino a transformarme y cambia para siempre mi vida. Pero tendemos a hacer eso, sentirnos un poco... Miren, el otro día, y termino con esto, el otro día reflexionaba sobre esto, sobre todos los momentos que pasamos como iglesia o personalmente en diferentes tormentas, en diferentes momentos difíciles. Y hay un patrón que se repite y es, estoy totalmente desesperado y necesito la atención de Dios urgente ya mismo, salí del problema, ya no trabajo tanto en el área que tengo que cambiar. O sea, parece que en el momento de alerta roja estoy dispuesto a hacer todo lo que el Señor me manda. Pero en el momento que la espina sale por un poquito y ya no duele tanto, ya no me voy a exigir en disciplina para seguir sirviendo al Dios que sigo. Porque ya me sacó de la situación urgente que tenía para mí. Y es un mal de todo ser humano. Es un mal de todo ser humano. Porque cuando las cosas están bravas, estoy ahí hincado, orando y ayunando y clamando, pero salgo de la situación y no es tan urgente ahora. Ahora no es tan urgente. Quiero orar por tu vida. Hoy ya estoy un poco mejor, gracias. Hoy estoy un poquito más tranquilo, no necesito. No, lógicamente necesitamos mantener la misma disciplina espiritual, la misma dependencia de Dios, como lo hablábamos el miércoles pasado, ¿no? Cuando el Señor llama a Ezequiel y le dice que vaya y hable a personas de duro corazón, rebeldes, ¿no? Y le dice, ¿te escuchen o no te escuchen? Y hablábamos el miércoles de eso. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Confiar en Dios si estoy en tinieblas y carezco de luz, tengo que apoyarme en Él y dejar que Él me guíe. Y para Isaías, ¿qué era? Ir y hablarle al pueblo. Pero el pueblo no me va a escuchar. Y Ezequiel que decía, ¿para qué le voy a hablar a un pueblo que no me va a responder? Jonás que dijo, pero no le voy a hablar a este pueblo, que este pueblo no va a responder. Mejor me voy. Pero no está en tela de juicio acá que vos puedas opinar, qué te parece, si la situación puede ser o no puede ser. Sino lo que Dios estableció. Ezequiel le dijo, anda a hablar, quieran escuchar o no quieren escuchar. Qué cosa más fea debe ser decir, voy a ir a hacer algo que no le va a dar el resultado a la otra persona,
No le va a beneficiar en nada porque no quiere, pero me mandás a hacerlo igual. Sí, porque no se trata del otro en última instancia, también del que está llamado a servir. Ezequiel era, tenés que ir a hablar a un pueblo rebelde que no te va a escuchar, no te va a prestar atención, se van a burlar, te van a menospreciar, te van a destratar. Ay, ¿para qué voy a ir entonces? No importa, andá, te escuchen o no te escuchen. No se trata de que si pasa después lo que vos querés o como vos esperás. Se trata de lo que Dios te mandó y se terminó. Por eso el evangelio es radical. Seguir a Dios realmente es todo o nada. No hay lugar para matices nuestros. No hay como bajo estas condiciones. La condición es morir para vivir. Perdé tu vida y la vas a hallar. Esa es la condición. Vas a conocer el amor de Cristo cuando mueras a tu amor egoísta. Vas a tener una vida eterna cuando mueras a tus pecados. Y tus pecados fueron ahí. Si realmente creíste en Cristo, a la cruz. Por eso tenemos cena del Señor. Por eso recordamos su sacrificio. Por eso participamos del pan. Por eso vemos la copa. Porque decimos, estamos acorde a las Escrituras porque entendemos ser bíblicos. Pero no vivimos muchas veces. Y el sacrificio es para recordarnos que hay misericordia y hay gracia. Y la cena es para seguir anunciando que Cristo va a venir. Y que seguimos reuniéndonos en su nombre, clamando por Él, esperando su venida. Y eso es lo que tenemos que buscar. Al Dios verdadero. Y tener disciplina. Y si no podemos, y si te ves confundido, si te ves cansado, bueno, el mensaje es para vos. Dios es el que va a saciarte. El que te alienta. El que te prepara, el que te levanta, el que te sacia, el que te quita el cansancio. Es Dios. Tu relación con el Señor. Nada más. Es, Señor, no sé para dónde ir, pero confío en vos. Pero para eso tuve que haber orado, para eso tuve que haber tenido intimidad con Él. No solamente, amén, Dios, gracias por la palabra de hoy, voy a seguir haciendo lo que me parece. No, necesito, esto es un asunto serio. Esto determina los próximos años de mi vida y la eternidad. Oramos. Vamos a agradecer a Dios por su palabra.